Ya, está grabando ya. Muy bien. A ver, Juancitos, confírmame si ya se ve la grabación, se ve la pantalla, el audio está de forma correcta. A ver, por favor, confirma para empezar. Sí, profesor. Se ve. Bien, Juancitos. Señoritas, muy buenas tardes. Jovencitos, muy buenas tardes. A todos bienvenidos al aula virtual de historia. Quien les habla es el profesor Víctor Rodríguez Tejada. Y vamos a desarrollar el día de hoy, Juancitos, bien, el tema de Roma. Bien, Juancitos. Primero, ¿por qué Roma es importante, Juancitos? ¿Por qué Roma es importante? Es importante porque es la base de la civilización occidental. Profesor, me acuerdo que usted dijo en Grecia que es la cuna de la civilización occidental. ¿Podría ser algo parecido? Sí, pero veamos la función. Grecia es la creadora de la civilización occidental, ¿correcto? Pero ¿quién se encarga de difundir esa cultura griega por más de 500 años? Es la cultura romana. Es por eso entonces que decimos que Roma es la base de la civilización occidental. Oiga, ¿y dónde se ubicó, Josito, Roma? ¿En qué parte, Jositos? ¿Dónde está ubicada? Dice, en la península itálica. Península itálica, que está en la parte centro-sur de Europa. ¿Listo? Muy bien. Ahora, veamos, Jositos. La península itálica, Jositos, a ver, vamos a ver por acá. Antes de que se funde la ciudad de Roma, tenía prácticamente, Jositos, los siguientes grupos. O sea, había ya población. Por ejemplo, Jositos, dice, al norte estaban los etruscos y los celtas. Bien. Al centro, Jositos, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por acá? Al centro, ¿quiénes estaban, Jositos? A ver, vamos a decirlo de esta manera, vamos a hacerlo más simple. Umbrios, samnitas, mesapios, apulos, etcétera, etcétera, Jositos, simplemente se les conoce como los pueblos latinos. Bien, pueblos latinos. Y, jovencitos, bien, de repente esa parte amarillita que ustedes ven, jovencitos, es la ubicación de las ciudades griegas. Te comenté la semana pasada, jovencitos. La cultura griega se expandió en el sur de Italia y van a representar una muy fuerte influencia, bien, a la formación de la cultura romana, ¿ya? Oiga, de los pueblos que te he mencionado, jovencitos, ¿cuál es el que va a presentar, jovencitos, bien, la mayor influencia sobre Roma? Son dos. Son los etruscos, ¿ya? Los etruscos, jovencitos, y los griegos. En el caso de los etruscos, arqueológicamente se establece lo siguiente, que Roma tiene origen etrusco. Repito, Roma tiene origen etrusco. Pero lo que llama mucho más la atención, jovencitos, es la siguiente situación. Bien, se nota, jovencitos, que los romanos, de forma deliberada, repito, de forma deliberada, han tratado de borrar toda relación con sus orígenes. Jovencitos, si los etruscos vendrían a ser el origen, ¿qué cultura presentó mayor influencia sobre Roma? ¿Los etruscos? Pregunta, escúchame. Tenemos dos culturas que influyen sobre los romanos. Bien, etruscos, que son su origen. Pero ¿cuál es la que presenta mayor influencia? La griega. La griega. Grecia. Correcto, Grecia. Ya está, jovencitos. Muy bien. A ver. Vamos para acá un ratito. Muy bien. Grecia tiene 3 periodos. ¿Ya? ¿Cuáles son? Monarquía, república, imperio. ¿Ya? Monarquía, república, imperio. Oiga, chicos, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a anotar algo más. Antes de hablar de los periodos, antes de ver estos cuentos, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Roma, jovencitos, bien, fue fundada, recuerda, en el año 753 antes de Cristo. Bien, ahora, cuando fue fundada, jovencitos, simplemente fue una ciudad-estado. Bien, repito, ciudad-estado. ¿Ya? Ahora, a Roma
se le llamó, jovencitos, la ciudad de las 7 colinas. ¿Ya? La ciudad de las 7 colinas. ¿Listo? Y otra cosa más. ¿Dónde se fundó Roma exactamente? ¿No? Dice, a orillas del río Tíber. A orillas del río Tíber. Bien, en la parte, jovencitos, que se conoce como el Lacio. La región del Lacio. Ese es el origen, entonces, de Roma. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a hablar, jovencitos, de los periodos. Muy bien. ¿Quién es el fundador, jovencitos, de Roma? De repente vas a recordar una leyenda que te contaron, jovencitos, en historia anteriormente, Rómulo. con Rómulo y Remo, de los cuales, bueno, Remo murió asesinado por su hermano porque tenía que cumplir una regla, y entonces el fundador simplemente es Remo. O Rómulo, que va a tomar como el nombre de su hermano como referencia para la fundación de Roma. Remo, Roma. Bien, cositos. Bien, ahora, el primer periodo en dos cositos que se da se llama la monarquía. Repito, ¿cómo se llama? La monarquía. Vamos a hablar un poquito de la monarquía, cositos. Listo. ¿Qué pasa con la monarquía? Bien. Es el periodo en la que gobiernan, dice, 7 reyes. ¿Sí? 7 reyes, jovencitos. Esos 7 reyes están divididos en 2 grupos. Bien. Primer grupo, cositos, dinastía latina. Segundo grupo, dinastía etrusca. Profesor, primero, chicos, a ver, ¿qué es una dinastía? ¿Qué es una dinastía, chicos? ¿Una qué? ¿Una familia que tiene poder? Claro, es una familia que tiene el poder. Entonces, la dinastía latina va a tener 4 miembros que van a tener el poder. ¿Cómo se llaman? Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Stilio, Anco Marcio. Pero de estos, simplemente te sugiero que te aprendas del fundador, Rómulo. Dinastía etrusca, tenemos Tarquino Prisco o Tarquino I, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. De lo cual también te sugiero que te aprendas el último. ¿Qué pasó con el último, huesitos? Tarquino el Soberbio dice que va a provocar hizo una reforma, cositos, en el aspecto económico y social, y parece que esa reforma no le gustó para nada a los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Los patricios, cositos, eran el grupo que tenía el poder. Eran prácticamente las familias descendientes de los fundadores de Roma. Entonces, jovencitos, ellos organizan una revuelta y prácticamente van a expulsar a Tarquino Soberbio. Ahora, vamos a este punto. Bien. ¿Quiénes votaron, jovencitos, a Tarquino el Soberbio? Bien, acá tenemos, jovencitos, la respuesta. Junio Bruto, pero a Junio Bruto le acompaña, jovencitos, otro personaje más. ¿Cómo se llama? Se llama Tarquino Colatino. ¿Ya? Tarquino Colatino. Jovencitos, listo. Ellos son los 2 fundadores de la República Romana. ¿Por qué fundar una república? Porque, jovencitos, con los abusos que había tenido el rey, los romanos no querían saber nada de aquella forma de gobierno llamada monarquía. Entonces decidieron formar otra forma de gobierno. ¿Bien? ¿Cuál es la forma de gobierno? La república. Ahora, esta república, jovencitos, se va a desarrollar entre los años 509 al año 29 a.C. En la República, jovencitos, ¿quiénes van a tener el poder? ¿Quiénes van a tener el control, jovencitos? ¿Qué personajes? Acá te voy a poner. Muy bien, voy por acá, jovencitos. El personaje, a ver, acá está. Muy bien, el personaje que va a gobernar, jovencitos, bien, Roma, en la época de la República, ¿cómo se llama, jovencitos? Se llama cónsul. ¿Recuerda? ¿Cómo se llama? Cónsul. Pero también, jovencitos, en esta temporada hay otra institución que es muy poderosa. ¿Y cuál es, jovencitos? Es el Senado Romano. Recuerda, Senado Romano, jovencitos. Ya está. Ahora, ¿qué cosas interesantes van a pasar en la época de la República? Regresamos por acá, jovencitos, un ratito. Veamos. Bien. A ver, el poder, como te dije hace un momento, lo va a tener el cónsul. Imagínate que el cónsul es como el presidente, ¿ya? El cónsul es como el presidente. Y claro, está acompañado por quién?
por el Senado. Ahora, en esta época de la República se va a iniciar la expansión del territorio, la expansión. Ahora, una de las primeras cosas que tuvieron que hacer, jovencitos, era prácticamente conquistar toda la península itálica. Repito, toda la península itálica. ¿Ya? Por lo tanto, eso significa que tuvieron que vencer ¿a quiénes? A etruscos, latinos y griegos. Ahora, viene los segundos, jovencitos. Viene una guerra que van a tener que enfrentar los romanos, jovencitos, y que les va a permitir dominar las rutas comerciales del mar Mediterráneo. ¿Cómo se llama esas guerras, jovencitos? Se les llaman las guerras púnicas. Médica. Guerras púnicas, jovencitos. Bien, oiga, ¿por qué se le llama púnicas? Bien, primero vamos a ver que Roma, ¿con quién se va a enfrentar? Contra Cartago. Repito, Roma se enfrenta a Cartago. ¿Ya? Uy, ¿qué pasó? Repito. Muy bien. Ahora, ¿y por qué se le llama guerras púnicas, profesor? Es que la zona donde estaba Cartago, que es el norte de África, actualmente conocida como Túnez, bien, en ese momento se le llamaba el Punt. Bien, Punt. Y ahí viene el nombre, guerras púnicas. ¿Cuántas guerras fueron, jovencitos? Fueron prácticamente, jovencitos, tres guerras médicas, donde prácticamente los romanos estuvieran a punto de perder un pelito, se salvaron, jovencitos, los romanos, ¿ah? Listo. Ahora, gracias a esta victoria sobre Cartago, prácticamente la cultura romana, los romanos van a dominar, ojo, todos los territorios que están alrededor del mar Mediterráneo. O sea, en otras palabras, jovencitos, el dominio del mar Mediterráneo les permite prácticamente la facilidad para conquistar los terrenos como, por ejemplo, España, Francia, el norte de África, la península balcánica. Bien, y vamos a ver, jovencitos, poco a poco la extensión, ¿ya?, de la República Romana. O sea, ya eran poderosos, jovencitos, los romanos. Bien, pero ojo, hay una cosa que también, ojo, el año pasado vino pregunta de examen de admisión. El año pasado, uno de estos años vino pregunta de examen de admisión. Y refería justamente a las guerras. ¿Quién se beneficiaba de las guerras, jovencitos? A ver, vamos a verlo de esta manera. Nuevamente, otra notita por acá. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. La economía romana, jovencitos, tenía justamente dos elementos importantes. Uno era las tierras y segundo, jovencitos, eran los esclavos. Pregunto, chicos, ¿cuál era la única forma, bien, cuál era la única forma que podían obtener extensivas tierras y abundante mano de obra barata o gratuita como la de los esclavos? A ver, chicos, dígame. Era la única forma. A través de las guerras. Muy bien. Excelente, muchachón. Las guerras. ¿Quién era o qué institución era la que autorizaba, bien, el desarrollo de estas guerras? Lo autorizaba el Senado. ¿Ya? El Senado. Pero ¿quién dirigía las guerras, jovencitos? Aquel grupo social que tenía todo el poder. ¿Cómo se llamaban? Los patricios. Ahora, cuando los patricios dirigían la guerra, obtenían tierras de esclavos. Mientras más tierras ganasen, mientras más esclavos tuviesen, estos patricios, jovencitos, tendrían, dice, mayor estatus social. Bien. Repito, tenían mayor estado social. Ojo, estos jovencitos, entonces, estos patricios animaban, jovencitos, bien, entonces, a tener constantes guerras. Es por eso, entonces, bien, el desarrollo, pues, de este territorio. Están dominando prácticamente España, el norte de África, jovencitos, bien, ¿qué más? Francia, prácticamente Europa Central, la península balcánica, el Asia Menor, el Próximo Oriente, Egipto. Esas fueron las principales conquistas que se desarrollaron en la época de la República. Es grande. Pero ojo, mira lo siguiente, ¿eh? En los tres grupos sociales, bueno, a ver, voy a hacer lo siguiente, mire, es necesario mencionar esta situación, ¿bien? Escúchame.
La sociedad romana tenía patricios, plebeyos, clientes y esclavos. Pregunto, ¿qué grupo social se beneficiaba de las guerras? Como usted lo dijo A hace los rato, patricios. los patricios. Patricios. ¿Correcto? Muy bien. Pero ¿qué pasa entonces? Los patricios eran la única clase social que tenía derechos. Entonces, ¿quiénes se empobrecían, Jositos? Plebeyos, clientes y obviamente los esclavos. Ya está. Pero que veamos, Jositos. Alguien, bueno, se dio cuenta de que Roma estaba entrando a una época en la cual abundaban los pobres. Repito, los patricios se beneficiaban de la guerra, Jositos, y ahí se acabó. Los plebeyos, pues, tenían que ver, pues, cómo lograban sobrevivir. Entonces, Jositos dice, en el año 133, eso también ha sido pregunta de examen de admisión, Jositos, en la época de la pandemia, vamos a tener la presencia de dos hermanos Graco, que quieren justamente combatir la pobreza que tiene Roma. Entonces, ¿cuáles son los hermanos? Uno se llamaba Tiberio, el otro se llamaba Cayo Graco. Tiberio en el año 133, jovencitos, antes de Cristo, y Cayo Graco 10 años después, 123 antes de Cristo. Bien. Ahora, para poder enfrentar la pobreza y hacer los cambios que ellos creían conveniente para poder salir de esa situación, los hermanos Graco, Jositos, se hicieron elegir tribunos de la plebe. ¿Qué era un tribuno? El tribuno de la plebe, Jositos, era elegido por la asamblea tribal y tenía la función de defender al pueblo. Eran los defensores del pueblo frente al abuso que podrían hacer, por ejemplo, el Senado o de repente podría hacerlo el cónsul. ¿Qué hizo, por ejemplo, Tiberio Graco? Tiberio Graco, Jositos, hizo la primera reforma, bien, la primera reforma agraria en el mundo. Bien, entonces, ¿cómo lo hizo Jositos? Dijo, muy bien, patricios, solamente pueden tener 120 hectáreas. Si tienes más, te las va a quitar el Estado. ¿Y para qué? Para repartírselas, jovencitos, ¿a quiénes? A los pobres. Pero bueno, recordemos de repente la nota anterior, ¿ya? La nota anterior, jovencitos, recuerda, si tú les quitabas tierras a los patricios, ¿qué crees que iba a disminuir? Tu estatus social. Claro. Entonces, jovencitos, considerando la posición social, estos patricios no están dispuestos a perder tierras. ¿Qué pasó, jovencitos? Lo terminan matando a Tiberio Graco. Su hermano, 123 años, perdón, 123 antes de Cristo, o sea, 10 años después, también sigue el mismo camino. Se hace elegir tribuno en la plebe y entonces desde esa posición va a dar 3 leyes que motivan prácticamente la revancha, como que dices, de los patricios. Primera ley, jovencitos, queda ley de las colonias. ¿Qué pasó? También era una especie de reforma agraria, pero en las provincias. Entonces, jovencitos decía, pues vamos a sacar a los pobres de Roma y les vamos a dar tierras para que trabajen, ¿no? Y mejoren su condición económica. Pero recuerda que esas tierras en las provincias, ¿quién las había obtenido? ¿Quién las había ganado? Los patricios. Los patricios. Claro. Era también una reforma agraria, pero en las provincias. Obviamente no les va a convenir. Y otra ley, la segunda, la ley frumentaria. Roma le vendía prácticamente un precio regalado el trigo a los pobres romanos. Pero ¿qué tiene que ver el trigo? Pues esto. Mira, ¿sabes qué, jovencitos? La pregunta es, habiendo tanta riqueza, habiéndose generado tanta riqueza, la pregunta es, ¿por qué no se ha solucionado la pobreza en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué mantener a una población bajo el estándar de la pobreza? Porque esos necesitados son dependientes de los que sí tienen la riqueza. Entonces, jovencitos, en este caso, Roma les tenía que vender, repito, a un precio regalado, con lo cual solucionaría prácticamente el tema pues, de la situación económica, ¿bien? Cosa que no le convenía pues a los patricios, que le solucionen los problemas a la pobreza. Tercera ley, tiene que ser la ley de la ciudadanía.
Resulta, Jositos, que los patricios abusaban porque tenían más derechos, ¿ya? Y entonces este tipo les da derechos ciudadanos a los pobres de Roma, cosa que no les va a gustar. Igual que hicieron con el hermano, dice que lo van a arrinconar pues en el Monte Capitalino con 300 de sus seguidores y prácticamente se van a morir de hambre porque los van a encerrar. Los van a encerrar, Jositos, en el Monte Capitolino. ¿Qué hizo Cayo Graco? Se hizo matar, dice, por un esclavo. Bien, y así terminó entonces las reformas sociales de los hermanos Graco. ¿Ya, Jositos? Ya está. Ahora, esta situación, por ejemplo, de que los patricios buscaban tener mayor estatus social, también va a generar otro problema. Imagínate, ya, que todos los patricios tienen la misma cantidad de tierras y tienen la misma cantidad de poder. Es obvio que a veces uno, por ambición, busca tener más. Pero entonces, al hacer, jovencitos, al buscar más, jovencitos, ¿qué vas a generar? ¿Qué vas a generar? Chicos, ¿qué va a pasar, jovencitos, entre los patricios que tienen mayor estatus ¿Conflicto? social? No. Ah, correcto, ¿Qué fue, guerras, los conflictos, bien, Jositos. Bien, entonces aquí vamos a ver lo siguiente, Jositos. Dice, la primera guerra civil es de Mario. A ver, un ratito, vamos a cambiar el colorcito del lápiz. Ya está, acá. Ya. Mario contra Sila. La primera guerra civil. ¿Qué ocurrió, Jositos? Bien. Se habían formado entre los patricios dos partidos, los populares y los optimantes. Populares y optimantes. Entonces, Jositos dice que los populares perdieron, ganaron los optimates, y el ganador fue justamente Sila. ¿Ya? Sila. Pero extrañamente, lo que nadie se explica es que, habiendo ganado la guerra civil, decidió simplemente no tomar el cargo. Entonces, ante el vacío de poder, ¿qué ocurrió, Jositos? Se van a formar, Jositos, el primer triunvirato, trío. ¿A qué se refiere con triunvirato? 3 personas se van a repartir el poder. 3 personas se van a repartir el poder. En este caso, ¿quiénes se van a repartir el poder? Personaje conocidísimo y famosísimo también, jovencitos, de la historia antigua, el famoso Julio César. Julio César, jovencitos. Bien, también estaba su yerno Pompeyo y aparte estaba Craso. En el caso de Craso, jovencitos, es probable que tú hayas visto, qué sé yo, alguna peliculita que se llama Espartaco. ¿Qué fue Espartaco, jovencitos? ¿Qué fue Espartaco? ¿O quién fue Espartaco? Espartaco fue un gladiador que dirigió la rebelión más grande de gladiadores en Italia. Craso la tuvo que enfrentar, lo derrotó, y como advertencia, ¿no? Para cualquiera que se opusiera pues a los planes de la élite romana, o sea, los patricios, dice que colocó 6,000 cruces en la vía Apia, o sea, era un camino que dirigía hacia Roma. 6,000 crucificados. ¿Y en qué pasó después con Craso? Craso dice murió en una campaña contra los partos, o sea, contra el imperio persa. Y entonces solamente quedaron Julio César y Pompeyo. César había logrado, dice, conquistar toda Francia. También había conquistado la parte sur de Gran Bretaña. Bien, entonces, Jositos, gracias a las victorias de Julio César, Roma pues se había engrandecido. Y claro, la típica, ¿no? ¿Quién tiene más poder? Entonces, Jositos, Pompeyo dijo, pues, allá, pues, Julio César, ven a Roma, vamos a celebrar tus victorias. Pero le advierte que vaya sin su ejército. Obviamente esto era una clara invitación, pues, ¿no?, al asesinato. Y claro está que Julio César, Jositos, cruzó con su reino y se inicia la guerra civil entre los dos personajes. ¿Quién ganó? Ganó Julio César. La campaña fue larga y también Julio César tuvo sus pérdidas, pero al final logró vencer. Pompeyo escapó. Pompeyo escapó, dice, a Egipto, y entonces Julio César siguió pues a Pompeyo. Llega a Egipto y los egipcios no querían saber nada de los romanos y querían tener pues menos problemas. Entonces, para evitar problemas, le trataron de hacer aparentemente pues un favor
a Julio César. ¿Cómo? Entregándole en una bandejita la cabeza de Pompeyo. Julio César pues se montó en cólera pues y exigió que le entregaran a los responsables. Y bueno, se tuvo que hacer, le entregaron y los tuvo que matar. Es en esa época donde Julio César se conoce con la famosa muchacha que terminó siendo la última faraón de Egipto. ¿Cómo se llama? Cleopatra. Cleopatra. Así es, Cleopatra. Cleopatra. Es Cleopatra. Bueno, cuando Cleopatra y Julio César se conocieron, Cleopatra pues ya era pues caballero, ya pues tendría sus 50 años aproximadamente, y la famosa Cleopatra tendría 19 añitos, ya puro colágeno. Gracias a la ayuda de Julio César, Cleopatra mata a su hermano, que era el faraón de Egipto, y también a su hermana, que era la que influía sobre su hermano, y aparte un primer ministro también. Gracias a eso, Cleopatra se convierte en la última faraón de Egipto. Gracias a la ayuda de Cleopatra, Julio César puede conquistar todo el norte de África. A ver, voy a regresar por acá. Voy a regresar por acá. ¿Dónde está? Ya está. ¿Listo? Repito, todo el norte de África. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasó, jovencitos, por acá? A ver, ¿listo? A Julio César era el hombre más poderoso de Roma. Y se le ocurrió enviar, pues, o en todo caso, llegar a Roma llevando a la famosa Cleopatra. Cleopatra pensó, pues, que si impresionaba, pues, a los romanos con todo su poder, entonces le tendrían miedo o le tendrían respeto. Pero los romanos no se creyeron el cuento. Y entonces empezaron pues a planificar cómo matar a Julio César, porque pensaron, se ha traído una reina de Oriente, seguro que se quiere convertir en rey. Y recuerda que los romanos tenían una mala experiencia con lo que era la monarquía. Entonces planificaron cómo matar, jovencitos, a Julio César, cosa que van a ocurrir en los idus de marzo, el año 44 a.C. Ahora, habiendo muerto entonces Julio César, se va a formar el segundo triunvirato. Segundo triunvirato. ¿Quiénes eran el segundo triunvirato? Estaba el sobrino de Julio César, Octavio, su heredero. Estaba el jefe del ejército, Marco Antonio, y también el segundo al mando del ejército, Lépido. Pero ¿qué pasó entre ellos, Jositos? Lépido fue declarado prácticamente, Jositos, sumo sacerdote de la región romana, y entonces dejó el poder prácticamente para que Octavio y Marco Antonio se lo repartieran. Se pusieron de acuerdo, y entonces a Octavio dice que le tocó las provincias de Occidente, por lo tanto se tenía que quedar en Roma. Pero Marco Antonio, jovencitos, empezó pues a tejer los hilos como para poder quitar el poder a Octavio. ¿Qué hizo? Tomó las provincias de Oriente, pero para tomar las provincias de Oriente, ¿qué hizo? Llegó pues a Egipto, y en Egipto se conoció con la famosa Cleopatra. ¿Ya? Listo. Ahora, jovencitos, Marco Antonio y Cleopatra empezaron, dice, jovencitos, a tramar en contra de Octavio. Octavio logró enfrentar a los jovencitos y los va a derrotar en la batalla naval de Actium, año 31 a.C. Dice, pues, jovencitos, que Cleopatra no es pues, una mujer bonita que digamos a nuestro estándar, pero dice que era muy inteligente, lo cual hacía impresionable. Esta mujer había sido educada para gobernar, sabía más de 7 idiomas, sabía de medicina, de comunicación, de todo. Esta mujer había estudiado de todo. Y eso era lo que le agrada a los romanos. Bien, y resulta, cositas, que cuando están en plena batalla, Octavio pues había cometido una serie de errores para enfrentar pues a Octavio, y resulta entonces que la reina pues termina escapando del campo de batalla, ¿no? Pero parece que Marco Antonio se había vuelto pues su perrito faldero, y cuando pregunta, oye, ¿dónde está mi reina? Se ha ido, se ha fugado, está por allá. ¿Qué hace Marco Antonio? Termina prácticamente abandonando ese ejército y prácticamente, jovencitos, va tras su reina. ¿Bien? ¿Cómo se llama la batalla? Actium. Actium. De repente puedes ver de repente la palabra castellanizada, accio. Esto ocurrió, jovencitos, en el año 31 antes de Cristo. 31 antes de Cristo. Bien. Como Octavio se convirtió prácticamente en el vencedor contra Marco Antonio y Cleopatra, prácticamente se convierte a su vez en el hombre más poderoso de Roma.
Entonces, él consideró necesario que ya pues la república estaba mal, la república ya no daba para más. Decidió simplemente, Jositos, acabar con la república y crear una tercera forma. ¿Y cuál es esa tercera forma o el tercer periodo, Jositos, de Roma? El imperio. Imperio. Así es, muy bien, el imperio. ¿A partir de qué año, Jositos, funcionó el imperio? 29 antes de Cristo. ¿Hasta qué año duró? 476 después de Cristo. Ahora, en el imperio lo podemos ver de dos maneras. Lo podemos ver a través de las dinastías, lo cual es un poquito tedioso porque tendrías que aprender dinastías y también tendrías que aprender de emperadores. Bien, y bueno, Roma tuvo como 360 emperadores. Entonces, nosotros aprendernos demasiados nombres sería insulso. Vamos a verlo de esta manera, Juanitos. El imperio tiene dos partes, ¿ya? La primera etapa, Jositos, le vamos a llamar la etapa del apogeo, ¿ya? Entonces, esta etapa de apogeo se inicia ¿con quién? Con Octavio. Octavio, Jositos, para recordar, dice a su tío, se hizo llamar César. Ah, César, Jositos, entonces va a divinizarlo. Bien, diviniza a su tío. Y entonces va a llamar César Augusto. La palabra Augusto significa divino, la palabra latina. Bien, entonces, esa etapa de apogeo, Jositos, que le inicia Octavio, va a tener varios nombres. Se le puede llamar la paz octaviana, se le puede llamar la Pax Romana, o también se le puede llamar el siglo de Augusto, Jositos. Ahora, ¿qué le puso fin a esta etapa de apogeo? El fin, Jositos, va a estar a cargo de un emperador llamado Trajano. Bien, Trajano. Con el, Jositos, Roma como imperio llega a su máxima expansión, jovencitos. A ver, permíteme un minutito, por favor.
Yo hablando como loco y alguien me había apagado el audio. Por favor, ya dije hace un momento. Aquella persona que está manejando esto, por favor, deja, ¿no? Estoy hablando como loco acá y sácate. ¿Quién será el responsable? No lo sabemos. Ya, bien. La pregunta era, Josito, la siguiente. A ver, escuchen la pregunta, Jositos. Si Roma llegó a su máxima expansión con Trajano, entonces, ¿qué es lo que deja de tener la economía romana? Comercio. ¿Perdón? Tierras. Comercio. Tierras y... Esclavos. Esclavos. Correcto, tierras y esclavos. Por lo tanto, Jositos, la economía romana empieza a verse afectada y, claro, empieza a tener problemas, crisis económica. Y como la crisis económica empieza a afectar pues en diferentes niveles, bien, ahora viene el siguiente problema. ¿Cuál, Jositos? Entre los militares romanos pues se les ocurre decir, yo tengo poder militar, puedo tomar el poder y vamos a solucionar los problemas, ¿no? Pensando de esa manera. Pero resulta que justamente como tiene esta forma de pensamiento, este militar, hay otros militares que piensan lo mismo. Ni bien uno de ellos toma el poder, prácticamente el otro militar ya le está haciendo la guerra civil para tomar el poder. Entonces, la segunda parte, ya, de que se da en el imperio, Jositos, viene a ser la crisis imperial. Bien, crisis económica, crisis política, crisis social. Empezamos entonces, Jositos, por las guerras civiles. Bien, hay pugnas entre los principales militares que llegan a ser emperadores, pero por corto tiempo, porque viene otro militar, toma el poder y simplemente lo terminan matando. Ahora, estas guerras civiles, Jositos, van a empeorar las cosas. ¿Cómo así, Jositos? Por ejemplo, mi ejército, tú tienes tu ejército, nos vamos a agarrar pues en una batalla, pero voy a tratar de ser más astuto y quiero justamente quitarte todos tus medios de producción. ¿Qué voy a hacer, Jositos? Voy a quemar tus cosechas, voy a destruir tus tierras. Por lo tanto, Jositos, la economía romana, en vez de mejorar, empeora. Ahora, otro problema, Jositos. En las guerras, obviamente, varias poblaciones van a ser afectadas por las matanzas, disminuye la población. Entonces, Jositos, estos problemas van a ir empeorando poco a poco. Ahora, también en esta época, ser soldado ya no era rentable. Creo que hace un momento te mencioné, Jositos. ¿Cómo es que animaban los patricios a los plebeyos a participar en las guerras? Les decía muy bien, ¿saben qué? Muchachos, ustedes conquistan este territorio, ustedes lo saquean. Una vez saqueado, recién nosotros vamos a tomar posesión. Pero ¿qué pasa, juez, en la época de la crisis imperial? Recuerdan, ya no hay más tierras que conquistar, ya no hay más esclavos. Por lo tanto, los plebeyos que se dedicaban al ejército ya no pueden saquear. Ya no pueden saquear, Jositos. ¿No? Acá, chicos, entonces, si ya no hay más saqueo, ya no es rentable. Ya no fue rentable para los plebeyos ser parte del ejército. Es más, como habían constantes matanzas y guerras, era mejor cuidarse. Entonces, simplemente, Jositos, el ejército poco a poco fue perdiendo soldados. Ojo, ¿qué problemas trajo de que el ejército fuera perdiendo soldados? Dice, Roma, para mantener sus fronteras, debería por lo menos tener, Jositos, unos 400,000 soldados. Pero como tuvo problemas económicos, y este detalle, como te dije, ya no era rentable ser soldado, hizo que prácticamente, Jositos, los números del ejército romano fueran descendiendo. Y viene otro problema. ¿Cuál es ese problema, Juancitos? ¿Cuál es ese otro problema, Juancitos? El problema viene de afuera. ¿Qué pasó? Las invasiones bárbaras, que van a encontrar las fronteras débiles y simplemente se meten. Y ojo, no estamos hablando, Juancitos, de unos 2 o 3 grupos bárbaros. Estamos hablando de más de una treintena de pueblos bárbaros, Juancitos. Pero de los cuales, Juancitos, ¿cuáles serían los más importantes, Juancitos? Los más importantes, por ejemplo, aquí en España se asentaron los visigodos. Aquí en Francia estuvieron los francos.
Aquí en el norte, por ejemplo, de África, los vándalos. Bien, aquí, por ejemplo, en Alemania, los alamanes. Aquí, por ejemplo, en Inglaterra, los anglos y los sajones. Estamos hablando solamente de los más importantes, ¿ah? Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué, jovencitos, los bárbaros están invadiendo el Imperio Romano? Ah, es que hay algo más, jovencitos. Resulta que estos pueblos bárbaros estaban escapando ¿de qué, jovencitos? Estaban escapando de Atila, el Huno. ¿Bien? Entonces, Atila había perseguido, jovencitos, a estos pueblos bárbaros y también se tuvo que meter pues al Imperio Romano. Entonces, romanos, jovencitos, romanos y bárbaros se tuvieron que aliar para poder enfrentar al enemigo común. ¿Dónde se enfrentaron, jovencitos? Año 451, batalla de Chalons, o también se le conoce como la batalla de los campos cataláunicos. Y entonces Roma y los pueblos bárbaros detuvieron el avance de Atila. Dice que 2 años después, 453, Atila quiso conquistar Roma, pero se enfrentó pues a un papa que lo hizo desistir. Y bueno, después simplemente su muerte. Y con estos cositos desapareció el peligro para Roma. Pero ya Roma había perdido gran parte de su territorio. Por lo tanto, la economía de Roma simplemente fue fracasando. Hasta que en el año 476 simplemente dejó de existir porque un pueblo bárbaro, los érulos, con su jefe Odoacro, terminaron quitándole el poder al último emperador llamado Rómulo Augusto. Bien, cositos, aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya estamos en el cambio de hora, por favor. Tenemos entonces unos minutos para el descanso. Bien, chicos, ahí dejamos el día de hoy, chicos. No se olviden entonces repasar. Un detalle más. Este domingo también hacemos seminario dominical. Seminario dominical. Chicos de ciencias hacen más ciencias. Chicos de sociales hacen más letras, jovencitos, ¿ya? Bien, espero entonces que puedan venir por acá, jovencitos, y hacer clases presenciales. Están ustedes cordialmente invitados, chicos. Bien, chicos, ahora sí. Se lo dejo a ustedes.